Hola gente hermosa, gente bella, qué alegría y gustazo saludarlos hoy lunes 9 de junio. Hoy estamos iniciando una nueva serie de devocionales que se va a titular Fe en Acción. Y es el día 1 y se titula ¿De parte de quién? ¿Por qué se llama así? Bueno, porque en esta serie vamos a estudiar un libro de la Biblia, de hecho una carta, la carta de Santiago. Hacia el final de tu Biblia tú vas a tener varias cartas que escribieron diferentes apóstoles y una de ellas es la carta de Santiago. Por eso se llama ¿De parte de quién? Porque hoy en este primer devocional vamos a hablar de quién es Santiago. Y te lo adelanto, ¿quién es Santiago? Hermano de Jesús, hijo de José y María. Hay gente que discute si se trata de hijo de José y María, me parece que sí, y ya hablaré al respecto en este devocional, pero primero déjame decirte, esto es impresionante, esto es importante, trascendente. Tenemos aquí un documento, una carta que escribió alguien que conoció a Jesús, no solo cuando hizo milagros, no solo cuando predicó, sino cuando era niño adolescente en su juventud. Santiago era hermano de Jesús y escribió esta carta. Así es que vamos a estudiarla porque es interesantísima, tiene palabra de Dios y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar. En estos devocionales eso hacemos. No estamos aquí para escuchar mis opiniones, lo que a mí se me ocurre, para estudiar la Biblia. Por eso cada serie nos concentramos en una parte de la Biblia, en un libro de la Biblia, en un tema de la Biblia, porque dejamos que la palabra de Dios nos hable. Vamos a ella, Santiago 1:1, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por tu palabra hermosa. Permítenos Señor el día de hoy escucharte, escuchar tu voz. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén queridos, vamos a leer Santiago 1:1 que dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y hasta ahí, es todo lo que vamos a estudiar el día de hoy porque en estas pocas palabras hay mucho que decir, mucho que analizar. Se trata de una carta. Por eso a este devocional le pusimos ¿de parte de quién? ¿Quién escribió esta carta? Hoy nos concentramos en eso. ¿Quién escribió esta carta? Y así como el día de hoy hay formalidades para escribir cartas, ¿no? En la primaria te enseñaron a escribir una carta. Tienes que comenzar con el lugar y la fecha. México, Distrito Federal, a 3 de junio de 1995. Y luego, querida tía Leticia, ¿no? Así yo le escribía cartas a mi tía Leti cuando era niño. Y es la formalidad, todas las cartas comienzan así. En aquella época, en el mundo antiguo, la época de Jesús y los apóstoles, también había formalidades. Se comenzaba por el remitente, quién escribe la carta. Por eso comienza Santiago. Nota cómo no explica nada de él. Santiago, el vecino de no sé quién o el hijo de no sé cuál. ¿Por qué no explica? Porque era conocido por la comunidad a la que le escribe, ¿no? Si tu pastor escribe una carta para tu iglesia, no tiene que explicar de dónde viene y dónde es, con que ponga su nombre, todos lo conocen. Bueno, se trata de un pastor de una iglesia y le está escribiendo a sus ovejas. No tiene que explicar quién es, simplemente dice Santiago, el apóstol, o sea, el pastor de ustedes. Pero nota cómo se describe a sí mismo. Me encanta cómo se describe. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo es literalmente la palabra esclavo, es un sinónimo de esclavo, el sirviente, el que sirve a Jesucristo. El que sirve a Dios, lo cual, como un judío, era normal decirlo, pero después dice, y a Jesucristo, está haciendo de Dios y Jesús uno mismo, sirvo a los dos porque son uno mismo. Ahora, más impactante resulta esto si entendemos que el que lo está escribiendo es hermano de Jesús, o sea, el que creció con Jesús. ¿Tú dirías eso de tu hermano? Yo no diría eso de mi hermano, no, lo quiero mucho y todo, pero yo no diría, soy el esclavo de mi hermano Isaac. De pronto entre hermanos hasta haya como competencia, ¿no? Estás ahí siempre medio, nos amamos y todo, pero estamos ahí como medio peleando un poquito, porque así son los hermanos, ¿no? Desde niños te peleas por los juguetes, te peleas por el lugar en la camioneta, te peleas por decidir esto o lo otro. ¿Y qué tiene que pasar para que Santiago diga de su hermano, soy su esclavo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Sabes qué tiene que pasar? Entender que su hermano no era solo un hermano en la carne, de hecho no era hermano en la carne, no era solo un hombre, era el Mesías, el Hijo de Dios, era Dios en la carne, era Dios con nosotros. De hecho, Santiago nos dice la Biblia lo dice, no creía en Jesús, pensaban que estaba loco, la madre y los hermanos de Jesús, pero después de la resurrección, creyeron en Él. Y Santiago se convirtió en un apóstol, como vamos a ver en esta carta. Así es que esto es impresionante, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de quién es Santiago.
Déjame comenzar diciendo lo siguiente. Santiago era un nombre común. De hecho, el nombre no es Santiago. El nombre es Jacob. Así se llamaba, Jacob. Y era un nombre muy común entre los judíos. Jacob en la Biblia es el padre de las 12 tribus de Israel. De hecho, Jacob es el personaje al que Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Y de él nacen 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Así es que Jacob era el padre de esta nación. Por eso era muy común este nombre. Entre los discípulos de Jesús había dos Jacobs, ¿se acuerdan? Jacobo el mayor, Jacobo el menor. Se les llamaba así porque Jacobo el mayor probablemente era mayor en edad, probablemente era más alto, o probablemente era más conocido, más importante. Era uno de los más cercanos discípulos de Jesús y era hermano de Juan. ¿Se acuerdan que Jesús les puso los hijos del trueno? Eran los hijos de un tal Zebedeo y eran discípulos de Jesús. Era un nombre muy común entre los judíos. De hecho, el día de hoy sigue siendo muy común y no estamos aquí para hacer una etimología de los nombres, pero te lo digo así nada más y tú me tienes que creer. El nombre Jacob debrayó cuando fue pasado a otros idiomas, ¿no? A latín, luego a los idiomas romances, luego a los idiomas germánicos, y debrayó en muchos nombres. Y yo te voy a decir un montón de nombres que tú conoces, tienes amigos que así se llaman, y son nombres diferentes, pero en realidad todos vienen del mismo nombre, Jacob. Jacob, Jacobo, James, James, Jaime, Tiago, Diego, Santiago, Jack. Todos esos nombres que te acabo de mencionar, tú dices son nombres diferentes, en realidad son el mismo, o por lo menos vienen del mismo nombre, el nombre hebreo Jacob, que es Israel. Jacob, ¿no? Los nombres se pronuncian diferente en diferentes idiomas y se van desvirtuando y terminamos con todos estos nombres. Jacobo, Jacob, James, James, Jack, Jaime, Tiago, Diego, Santiago. Y este es el apóstol Santiago. ¿Por qué Santiago? Bueno, así como decimos el evangelio de San Mateo, San Lucas, San Juan, este es el evangelio de Santiago, que es uno de los nombres en los que terminó convirtiéndose el nombre Jacobo. ¿Y quién es este Jacobo? Claramente se trata de alguien conocido, alguien que las personas que reciben esta carta conocen bien, porque no se tiene que presentar quién es, ¿no? Lo conocen, soy Santiago. ¿Y quién pudiera ser este personaje relevante, importante, que conocen sus ovejas? Hay varias opciones, pero la única que resulta evidentemente y que pasa todas las pruebas es que se trata del hermano de Jesús. Podría ser uno de los discípulos de Jesús, pero Santiago el menor no era tan conocido, no sabemos que se haya convertido en un gran apóstol, con una gran autoridad como para que presente su nombre sin explicar quién es. El mayor, Santiago, el otro discípulo de Jesús, sí era más relevante, importante, de hecho era uno de los discípulos más cercanos de Jesús, pero murió muy pronto. No parece que le haya dado tiempo de escribir una carta. Fue el primer mártir de los 12 apóstoles. Así es que la única opción que nos queda es que se trata del hermano de Jesús, que en la Biblia se habla de él. En la Biblia se dice que Jesús tiene hermanos en varias ocasiones. Quizá la más famosa de ellas es cuando Jesús está predicando y sus discípulos le dicen: Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. Y luego la Biblia nos explica que no creían en él. Pensaban que estaba fuera de sí. Se cree Mesías. Y los mencionan por nombre, y uno de ellos es Jacobo, el que conocemos ahora como Santiago. Después la Biblia nos dice, fíjate, no creía en Jesús, pero después la Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que Jesús apareció a los apóstoles y luego apareció a Santiago y creyó en él. Y Santiago, después la Biblia nos dice en el libro de los Hechos, se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén. Se convirtió en una especie del pastor de la iglesia de Jerusalén. Qué impresionante. Pasó de no creer en Jesús, de pensar que estaba loco, a entregarle su vida y en esta carta llamarse esclavo de Jesucristo. Y lo que me quiero concentrar en estos últimos minutos es que se trata del hermano de Jesús. Esto es impresionante, el que creció con Jesús. Hay gente que no cree que se trate de el hijo de José y María. A mí me parece que, ¿qué significa que es hermano de Jesús? ¿Qué es el hijo de José y María? La Biblia dice que María concibió por el Espíritu Santo siendo una virgen. Y la Biblia dice en Mateo 1:25 que José no conoció a María, o sea, no se acostó con ella, no tuvo relaciones con ella, hasta que hubo dado a Jesús. ¿Qué significa eso? Que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Que después sí, después la tomó como esposa y tuvieron una relación de esposos normal. Y lo más seguro es que tuvieron hijos. De hecho, en la Biblia, cuando se nos dice que vienen los hermanos de Jesús, se nos dice, vienen tu madre y tus hermanos.
Estos hermanos están con María, son hijos de María, es lo más seguro, lo más probable. Hay por ahí una teoría, muy claro lo digo, que no está en la Biblia, que no se menciona en la Biblia, sino que fue hecha por hombres mucho tiempo después, que dice que María permaneció virgen toda su vida. No hay razón para creer tal cosa, pero los que creen tal cosa, pues se conflictúan. Si María continuó siendo virgen, ¿cómo es que Jesús tiene hermanos? E inventan varias teorías. Inventan que la palabra hermano también puede significar primo, lo cual no es verdad. Inventan que José tuvo otra esposa, ya sea antes de María, entonces eran los hermanos mayores de Jesús, lo cual no es congruente porque en esta época ha pasado mucho tiempo y Santiago está escribiendo, lo más seguro es que era hermano menor de Jesús, no mayor. Sería demasiado anciano en esta época para estar escribiendo esta carta. Y hay quienes dicen que José tuvo dos esposas, María y otra mujer, de lo cual no hay ninguna evidencia. Así es que se trata de un hermano de Jesús. Y es lo más seguro, lo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen. ¿Y quién es este hermano de Jesús? Bueno, ya dijimos, uno que no creía en él, pero a quien Jesús le apareció resucitado y creyó en él. Y se convirtió en el líder de la iglesia, nos lo dice el libro de los Hechos, junto con Pedro. Eran como los dos pastores de la iglesia. De Jerusalén, la primera iglesia de la historia, la iglesia de Jerusalén. Y tenía dos pastores, dos líderes. Tenía 12 apóstoles, pero muy pronto los apóstoles fueron yendo a diferentes lugares a predicar a diferentes partes, y en esta iglesia, sobre todo después de la persecución, muchos se fueron a diferentes partes del imperio y se quedó como el líder principal de esta iglesia. ¿Quién crees? Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús. Esto es impresionante, mis queridos hermanos. Pasó de creer que Jesús estaba loco a ser siervo de Jesucristo, líder de la iglesia, pastor de la primera iglesia de la historia y el escritor de esta carta que vamos a estudiar. ¿Qué nos enseña esto? Quiero terminar con 3 desafíos, que en realidad es uno. Igual que Santiago, cree en Cristo y sé su esclavo. Ese es el desafío de hoy. Cree en Cristo y sé su siervo. Y déjame decírtelo de 3 maneras. Número 1, cree en Cristo aunque no hayas creído antes. Quizá eres de los que ha dicho, no, yo nunca voy a creer, están locos los cristianos, y criticas a los cristianos y has dicho, Santiago era de esos, estás en compañía de Santiago, del mismo club, pero igual que Santiago te invito a que te dejes doblegar tu orgullo y le entregues tu vida a Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús. Número 2, cree en Cristo aunque te llamen loco. Santiago era de los que llamaban loco a los cristianos y se terminó por convertir en uno de esos locos. Llamaba loco a los que creían en Cristo y se terminó por convertir en uno de esos. Mi amado hermano, como cristiano nos va a tocar enfrentar la hostilidad de la gente. Que así sea. Lo que hemos visto con nuestros ojos, Santiago vio al Cristo resucitado. Lo que hemos experimentado, no nos lo quita nadie. Que nos llamen como quieran, pero creemos en Cristo Jesús. Y número 3, cree en Cristo aunque haya dificultades. Mañana y los próximos días hablaremos más al respecto de por qué escribió esta carta. Pero buena parte de la razón es que los cristianos estaban experimentando dificultades. Y el apóstol Santiago escribe esta carta para darles ánimo a que sigan creyendo en Cristo. Mi amado hermano, cree en Cristo aunque antes no hayas creído. Cree en Cristo aunque te llamen loco. Y cree en Cristo aunque haya dificultades. Sé un siervo de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta carta. Gracias por Santiago, quien pasó de ser uno que creía que estaban locos los cristianos a ser a uno de estos locos. Queremos ser de ellos, Señor. Siervos de Jesucristo. Permítenos, Señor, estar locos por Jesús. En el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.